¿Ya? Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Camila González Novoa y con mi compañera Lady Joana Montoya Rivera, las cuales somos estudiantes del grupo de psicología en la Universidad La UNAD. A continuación les vamos a dar una breve explicación de lo que es la fase 3, teorías y conceptos en acción, las cuales nos piden que hagamos un encuentro colaborativo, relacionando como los puntos de vista de acuerdo al tema del proceso de migración, y a continuación pues vamos a dar los puntos de vista de cada pregunta que dice el tema. ¿Qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, creo que todas las entrevistas son demasiado impactantes porque cada persona relata una serie de sucesos por los que han tenido que pasar, situaciones totalmente duras, complejas. Algunos relatos, en ocasiones uno parece como no creerlo de la misma dureza con la que pues digamos han tenido que pasar ciertas circunstancias. En las entrevistas pues mencionaban por ejemplo lo que es digamos el cambio 100% de estar residiendo en su país de origen a tener que irse a un país digamos donde por ejemplo el idioma es diferente, como es el caso de el extranjero venezolano que migró a Dallas, Estados Unidos. Se vio enfrentado a muchas problemáticas, muchas diferencias, entre ellas pues el idioma, de cierta forma también el tipo de estigmatización, que es algo digamos como muy particular que en ocasiones se presenta. Situaciones por las que tienen que pasar las personas que emigran a otro país. También el cambio de moneda es un tema también que a veces se les puede complicar. Otra situación, digamos, y creo que es lo más impactante de esto, es que, digamos, la carga emocional, la carga psicológica que manejan estas personas, porque se ven enfrentados a luchar por un sueño, alcanzar una meta, que generalmente esta es brindar una estabilidad económica y una vida digna a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Por alcanzar este sueño tienen que separarse precisamente de esa familia quieren, a la que aman, a la que les quieren brindar una estabilidad, alejarse de ella. Entonces, la sobrecarga psicológica y emocional que tienen estas personas pues es enorme. A esto se le suma, digamos, los procesos que han tenido que pasar, digamos, por ejemplo, vuelvo y recalco el tema del joven que emigró a los Estados Unidos, tuvo que pasar por la selva del Darién, y creo que esto es una situación que hemos escuchado últimamente de manera muy frecuente. El tema de la migración por el territorio del Darién eh, deja una cantidad de historias indescriptibles. Eh, digamos, tienen que pasar noches donde, bueno, literalmente no duermen, duermen con la ropa mojada, tienen que pasar hambre, eh, tienen que seguir caminando kilómetros, hasta enfermos. Encima de eso, pues tienen que, cuando llegan al punto, tienen que pasar un río donde es sumamente peligroso porque se han visto muchos casos donde las personas intentando dar este paso, pues pierden la vida. Eh, Creo que eso es lo más impactante, la dureza de, de este proceso, la crueldad que simboliza tener que emigrar a otro país por la búsqueda de una estabilidad. Lo decíamos, hay procesos de migración muy duros, como otros no tanto. Y por ejemplo a ella, que ella tenía que pues migrar a España, pero por motivos laborales, o sea, no fue tan duro el cambio, pero aún así siempre estuvo como que contemplando la idea de volverse, porque pues
un cambio tan drástico como Colombia, España, otras costumbres, otras cosas, la cultura de la gente, todas esas cosas hacen que como que las personas, las que emigran a otro país, pues se sientan como que esto no es para mí, esto no es lo mío, yo me quiero devolver, extraño mi familia, extraño una cosa, extraño la otra. Como hay otras personas que realmente la situación es muy drástica, o sea, desde que llegan hasta el sol de hoy, de que realmente les hace falta la comida, que realmente sufren muchas humillaciones de parte de otras entidades y de personas. Entonces, pues actualmente el proceso de migración no es para todo el mundo. Personalmente yo no lo haría, extrañaría demasiado a mi familia, entonces creo que es un proceso tanto delicado como que de mucha valentía el que se va de su país y pues laboralmente no tanto, pero ya cuando se van que por cuestiones económicas, entonces pues uno dice, uy, no, qué dura esa vida, que, o sea, como que la experiencia, las vivencias. Yo hablaba con un amigo también que se fue para España y pues al principio fue muy duro porque pues la gente obviamente no está acostumbrada a la cultura colombiana, pero pues también tengo amigos como en Canadá, también tengo amigos en Polonia, también tengo amigos en Estados Unidos y cuentan la experiencia de que realmente al principio todo es muy duro, todo es súper, súper, súper duro, pero que ya pues con el pasar del tiempo, tanto que se acostumbran a los climas, tanto que se acostumbran a la gente, como que se acostumbran a todo. Entonces pues realmente el proceso de migración es muy, muy difícil. Bueno, vamos con la segunda pregunta, es ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalas. Bueno, yo creo que lo más común ha sido el tema de la economía y el querer darle una mejor estabilidad a la familia, lo cual pues resulta de cierta manera como paradójico, porque precisamente para intentar darle esa estabilidad económica a la familia, pues tienen que pasar ellos por cantidad de situaciones que en ocasiones pueden llegar a ser hasta inhumanas. Entonces, vemos los casos en que digamos, las personas migrantes están a miles de kilómetros de sus casas, de sus países de origen, de sus familias, pasando cantidad de situaciones precisamente para poder tener y brindarle un sustento a pues algo digno a sus familiares. Eh, por lo menos mi entrevistado, pues ya en su caso particular, me contaba, bueno, no salió una entrevista, pero en el proceso en que estábamos hablando sobre el consentimiento informado y estableciendo el rapport, pues me mencionaba el caso, por ejemplo, en que la mamá se encuentra bastante delicada de salud. Entonces, pues, digamos, este es un ejemplo bastante claro en el que se ven sometidos entre elegir devolverse a su país, estar con su familia en el momento, un momento bastante delicado como es el tema de la salud, o estar aún así distanciados trabajando para poder enviar dinero y poder tener una solvencia económica y pues aportar una ayuda precisamente, digamos, en el caso de mi entrevistado, pues el caso de solventar gastos médicos y sobre todo teniendo en cuenta que mi entrevistado es de nacionalidad venezolana. La familia de mi entrevistado reside aún en Venezuela y pues como lo mencionaba él, para nadie es un secreto que la situación económica del país y política pues es bastante complicada. Bueno, por mi parte, también pueden ser similares las que dice Lady, pero pues también se ve mucho de que hay mucho migrante que es así como lo decía ella, que por ejemplo hay un familiar que está enfermo y no se pueden devolver ni nada precisamente por la ilegalidad o por legalidad también. Y que pues de todas maneras a uno de qué le sirve devolverse porque pues de todas maneras uno se devuelve y como que en qué ayuda si pues todo
ahorita actualmente todo es plata. Entonces las cosas similares en las que uno se identifica es como que, y bueno, ellos se identifican es como que el proceso tan arduo que tienen que pasar ellos de que todo mejore, de que no se estanquen, de que tengan más posibilidades tanto de mejorar las condiciones en las que duermen y en las que viven y también mejorar las condiciones con las que llegaron, porque pues de todas maneras uno no llega con el pan debajo del hombro, sino que pues tiene que, ojalá y Dios quiera, quedar con personas que realmente sean de buen corazón y los logren ayudar. Bueno, listo. A continuación, pues vamos a dar tres conceptos importantes de las lecturas que pueden utilizarse, pues, como para comprender el fenómeno de la migración. Cada una va a contestar de acuerdo a la lectura que se escogió y, pues, a ver, vamos a sustentarla. ¿Listo? Bueno, el primer concepto que yo tengo son las actitudes sociales. Bueno, mencionando sobre las actitudes sociales, podemos mencionar que son estructuras mentales que están aprendidas, enfocadas básicamente en la predisposición hacia las personas a responder de cierta forma ante determinados estímulos o grupos sociales. En el caso de la migración, exactamente, muchas veces los migrantes son objeto de actitudes negativas por parte de las sociedades receptoras. Por ejemplo, esto, hago un paréntesis acá, perdón, sí hace parte de una pequeña, ¿cómo se diría? Bueno, hace parte de lo que mencionó mi entrevistado, porque sí me comentó algo de que, o sea, notaba la diferencia de las personas donde residía por el ser de nacionalidad venezolana, o sea, sentía de cierta forma discriminación por el tema de la nacionalidad y por el idioma. Entonces, bueno, en estas sociedades receptivas se ven muchos prejuicios y también pues esas problemáticas se deben también a la desinformación. Estas actitudes se manifiestan en ocasiones, como lo mencionaba, por temas de discriminación, también provoca exclusión y estigmatización. Eh, Podemos decir también que comprender este concepto es esencial para analizar cómo se construyen las percepciones pues, hacia los migrantes y cómo estas pueden influir en el proceso de integración o por el contrario, pues de marginación social. Mi siguiente concepto son los estereotipos. Bueno, pues estas son básicamente creencias generalizadas y rígidas sobre los miembros de un grupo social. En el concepto migratorio, estos estereotipos suelen ser muchas veces negativos y se relacionan con ideas como que los migrantes son una amenaza económica y también una amenaza social. Eso pues lo hemos visto mucho por medios de noticias, redes sociales, digamos que eso es como el pan de cada día. En la lectura básicamente se explica que los estereotipos cumplen funciones de dos maneras, una que es cognitiva y también la social, pero pues desafortunadamente pues estos estereotipos pues, refuerzan las desigualdades. Entender este concepto permite evidenciar cómo los discursos sociales moldean lo que es la percepción pública de los migrantes y en ocasiones pues justifiquen su exclusión social o su trato indiferencial. Por otra parte, tengo el concepto de construcción social de la realidad. Bueno, resulta que desde la perspectiva de Berker y Luhmann, la realidad social se construye mediante un proceso de interacción, también de lenguaje e institucionalización. En cuanto a la migración, en ese sentido, pues se puede decir que no solo es un hecho objetivo, sino que es una realidad interpretada y pues se le da su significado de diferente manera de acuerdo a la sociedad donde se encuentre, pues valga la redundancia, el migrante. Este concepto ayuda a comprender por qué los migrantes en ocasiones son vistos como amenazas y en cambio también en algunas sociedades se ven esos migrantes como unos aportantes. En otros dependen también pues del tema de las narrativas sociales dominantes. Vale, listo.
Bueno, yo escogí la lectura de Villarreal Sánchez, Ospina Calderón, que la realizó en el 2022. Bueno, voy a dar una breve explicación de los tres párrafos. En el primero hace como un contextualismo. Bueno, él particularmente decía que la migración en este sentido, pues no podía entenderse solo como una decisión individual, sino que como una respuesta a contextos sociales complejos como la violencia, la pobreza, la exclusión o la crisis de políticas y pues de los países de origen. O sea, que la gente no solamente migraba por una razón insignificante, sino que habían varios contextos sociales los cuales hacen que la gente realmente pues se vaya de su país porque de pronto no está de acuerdo con las políticas, no está de acuerdo con la vida, con la situación, la situación económica en la que vive, entonces pues decide cambiar por ese lado. En sentido subjetivo, él nos contaba que la migración no solamente es un proceso físico, sino que también simbólico, que está cargado de emociones, que está cargado de muchas expectativas, de pérdidas y por decirlo así, unas resignificaciones que afectan pues la identidad del migrante. ¿En qué sentido? En que, así como lo decía él, que está cargado de emociones, porque pues uno desde que llega a un país que no es el suyo, extrañando todo, extrañando la familia, extrañando las culturas, extrañando absolutamente todo, así sea solamente lo poco y nada que uno tiene en la casa, uno siempre va a tener, bueno, a tender, extrañar lo poco y que por irse pues por una estabilidad tanto económica mejor, entonces uno como que pasa por esa carga de emociones, por esas expectativas con las que uno se va, porque pues cuando uno se va piensa en lo bien que le va y no en tener pérdidas ya estando en otro país, que de pronto fallezca algún familiar, entonces eso para ellos es demasiadamente duro. Por otro lado, él hablaba mucho de las relaciones de poder y dominación. ¿En qué sentido? Él como que él decía que estas relaciones perpetúan unas desigualdades, ya que muchas veces los países eran como receptores y pues tenían como unas trayectorias de los migrantes a través de políticas restrictivas y pues haciéndole alusión a la xenofobia o discriminación, así como lo decía mi compañera, hay mucho colombiano que no le gusta al venezolano, que muy mala paga, que no les gusta trabajar y yo creo que de la misma manera tendrán la visión de nosotros los colombianos en otros países. Entonces, es como que en Estados Unidos tienen como la visión de nosotros de que somos narcotraficantes, de que una cosa, de que la otra, entonces tienden como que a tener esa visión y realmente por uno pagan todos. Entonces, eso hace que las políticas sean más restrictivas en el caso de Estados Unidos, que ya actualmente pues impuso una ley pues sobre los migrantes, entonces todo ilegal va para afuera y eso y realmente está pasando y actualmente pues están pasando los migrantes pues por ese tipo de políticas restrictivas. Bueno, yo creo que es todo. Ya Ya dimos pues nuestros puntos de vista. Espero que les haya gustado y sea de buen servir. Listo, compañera. Muchas gracias.